Bienvenidos, hoy estudiaremos un nuevo tema sobre el pensamiento de Lutero, la justificación. Este tema, que es la base de la teología de Lutero, no solamente nos distingue de la doctrina de la Iglesia Católica, sino también de otras denominaciones reformadas. El propósito por el cual vamos a tratar este tema es que cada creyente pueda tener certeza de su salvación y su confianza descansa en Jesús. En Tito 3:7 dice: para que justificados por la gracia seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Por consiguiente, gracia es una palabra que la mayoría de nosotros la conocemos, pero muchas veces no lo entendemos. Gracia es un regalo, es un don que se nos ofrece de manera inmerecida y gratuitamente. Cuando escuchamos el mensaje de salvación, gracia es un regalo que tú y yo necesitamos recibirlo. Antes de ver el aspecto medular de este tema, es necesario identificar la postura que tiene la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas. Según el punto de vista católico, no es suficiente para la salvación que un pecador confíe en Jesús y en la gracia por su nombre, sino que el amor tiene que ser agregado, de modo que uno ame a Dios y a su prójimo. De otro modo, la fe no será una fe salvadora. Esta enseñanza es muy peligrosa. Corremos un gran riesgo si la aceptamos. Necesitamos comprender que la piedad del hombre, sus penitencias, su fe, no son méritos que pueden ser contados a su favor, ni son razones por las cuales Dios le brindará su salvación. Según la doctrina de Martín Lutero, en concordancia con la palabra de Dios, nos enseña que el hombre no puede amar a Dios por su propia iniciativa, sino que amamos a Dios porque Él nos amó primero, según 1 de Juan 4:19. Por su condición de pecador, el hombre no puede buscar a Dios, según Romanos 5:8. Dice: pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El que habla de su propio amor hacia Dios, en realidad habla de sí mismo. Aunque afirme y manifieste que está dando honra a Dios, su mirada está puesta en sí mismo. Confía en sus méritos personales y degrada el sacrificio de Cristo. El apóstol Pablo rechaza que se tenga que hacer algo más de lo que Cristo ya hizo. En realidad, no hay otro evangelio diferente al de Cristo. El que predica otro evangelio diferente, que sea maldito, dice en Gálatas 1:6-9. En Gálatas 5:4 leemos: ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Por tanto, los que quieren hacer algo más de lo que hizo Jesucristo, caen de la gracia. Por tanto, anulan la obra de Jesús. La muerte y la resurrección de Jesucristo deja de ser eficaz para esa persona que quiere hacer algo más. Dios te acepta y te considera justo solamente por causa de Cristo. Él nos ve a través de Jesús y no ve nuestro pecado, sino más bien ve a su Hijo y su obra, lo que Él ha hecho a nuestro favor. La salvación por gracia a través de la fe es únicamente en los méritos o por causa de Cristo, en quien está depositada nuestra fe. La justificación significa que Dios nos declara justos, nos da el perdón de todos nuestros pecados, nos adjudica la perfecta justicia de Jesús. Dios nos acepta tal como somos, porque Jesús ahora es nuestra justicia. Así como Dios mismo produjo salvación y justificación, así también efectuará la santificación. El mismo Dios de paz os santifique por completo. En 1 Tesalonicenses 5:23. En realidad, es Dios quien hace toda la obra. Consumado es, dijo Jesús.
El apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, según Filipenses 1:6. El que es justificado es vivificado, ha obtenido una nueva vida. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, según Romanos 5:1. La justificación es un acto legal donde Dios declara al pecador como inocente de su pecado. No es que ahora el pecador esté libre de pecado, sino que es declarado libre del pecado por causa de Cristo. Esta sentencia lo hace el Dios Todopoderoso, el Supremo Juez. Lo hace la mayor autoridad del mundo. Su palabra lo afirma así y ella no miente. Esta sentencia está basada en el arrepentimiento de la sangre de Jesús. Estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Dios hace responsable de nuestros pecados a Cristo en la cruz. ¿Por qué necesitamos ser justificados? Lo necesitamos porque somos pecadores. Por tanto, la justificación es un acto judicial de Dios basado en la obra meritoria de Cristo y recibida con fe. Entonces, la justificación es necesaria porque auxilia al pecador. ¿Cómo auxilia? Solamente por medio de Cristo nos salvamos de la ira de Dios, ofreciéndonos así la salvación plena, total. De esta manera somos 100% justificados delante de Dios, pero al mismo tiempo pecadores en nuestra naturaleza humana. Sin embargo, la declaración de Dios como justo nos da la salvación, la esperanza de la vida eterna. Entonces, ya no estamos bajo la condenación de la ira de Dios. Todo esto es solamente por amor de Dios, por su declaración divina, por medio de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo nos ayuda este acto de Dios? Primero, Dios declara al pecador libre de toda culpa y de las consecuencias del pecado por los hechos de Cristo. Es decir, que es un acto divino realizado en el cielo a favor del pecador perdonado. Segundo, en este acto el juicio de Dios recayó sobre Cristo para la salvación a favor del pecador. Es decir, la ira de Dios estuvo en la muerte de Cristo, en la cruz. Jesús tomó el castigo que pertenece al pecador, lo hizo en nuestro lugar, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Tercero, Dios perdona el pecado en su totalidad a través de Cristo. Esto nos muestra que nosotros no podíamos justificarnos ante Dios para ser perdonados de nuestros pecados por ningún medio. Solo Cristo pudo hacerlo por amor a nosotros. Él es el único camino que nos lleva al Padre, al reino de Dios, a la vida eterna, como nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, según Juan 14:6. Cuarto, nos beneficiamos siendo restaurados como justos. Esta declaración de ser justos ante Dios es un acto divino. Es cuando podemos estar en una relación íntima con Dios, porque somos considerados renovados en Cristo. Somos nueva naturaleza. Somos restaurados, todo por Cristo. Nada en nosotros es justo. Nadie de nosotros puede hacer lo bueno, solo a través de Cristo. Es así, de esta manera, el pecador perdonado nuevamente se encuentra al agrado de Dios. Encontramos así la paz verdadera con Dios por su amor dado a nosotros por medio de su Hijo. Entonces, la justificación es por fe y no por obras. En conclusión, la base sobre la cual depende la justificación es la obra redentora que Cristo realizó. ¿Qué realizó? Él murió por nuestros pecados. De esta manera, su justicia es el único fundamento por la cual Dios puede justificarnos, perdonarnos, salvarnos de su ira, del juicio venidero. Por tanto, hermanos, hermanas, tenemos plena seguridad de nuestra salvación
porque el origen de nuestra justificación es la obra de Cristo, la sangre derramada por ti, por mí, por todos en su crucifixión, muerte y resurrección. Nuestra fe descansa en Él y no en nuestras propias obras, que no tienen ningún valor para ser justificados ante Dios, sino solo en Cristo. El que por el Evangelio ha creído en Jesús es uno con Él. El hombre está en Cristo, según 2 Corintios 5:17a. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por lo tanto, en Cristo somos salvados, perdonados y justificados. Esto ha sido todo por hoy. Que el Señor los bendiga. Gracias.